Los objetivos de la presentación y para que vean ustedes un poco las sutilezas de repente que hay con el diagnóstico. 2 o 3 casos: primigesta, embarazo gemelar monocorial biamniótico, 21 semanas, gemelo 1 530, el segundo 280, líquido amniótico 12, a propósito profesor Maguad, y 2 el otro, vejiga sí en uno, no en el otro, doppler umbilical de ductus venoso anormal, conducta. El otro pesan exactamente lo mismo, pero el líquido amniótico es de 8, en el otro es de 6, ambos tienen vejiga y el doppler umbilical es intermitente, conducta, y con el mismo peso, embarazo VV, doppler umbilical anormal, conducta. La idea entonces es que en esta presentación nos veamos lo de los gemelares. Este caso se los muestro porque es un in vitro que se transfirieron 2 embriones y lo que ocurrió es que uno se dividió y se volvió a dividir, ¿ya? Entonces, por eso tenemos un embarazo cuádruple triamniótico, y este feto, que desde la semana 12 ya estaba pequeño, tenía flujo reverso en este monocorial triple, semana 20. Entonces pensamos que se moría. A las 22 seguía, a las 24 seguía, a las 28 seguía y se interrumpió cerca de las 29 semanas, porque los mecanismos de adaptación fetal a la hipoxia, cuando hay chant y comunicaciones, no se cumplen exactamente. Pueden acelerarse o pueden, como en este caso, los chants salvarle la vida a este bebé que nació sano, igual que sus hermanos, pesando la mitad, eso sí, que sus hermanos. Ok, vamos entonces, vamos a ver esto que impacta sobre parto prematuro y como vamos a ver sobre restricción y también sobre malformaciones. Es la gestación simultánea de 2 o más fetos en la cavidad uterina, por lo tanto si hay un embarazo cervical con uno que coexiste con uno en la cavidad, no es un embarazo gemelar, sino que uno es ectópico y el otro no. Lo mismo que si es una coexistencia de un tubario. Esto se ha ido incrementando los últimos años, el número, y esto por diversas razones. Una es la edad de las pacientes, y ustedes ven aquí cómo los embarazos, a medida que aumenta, los embarazos gemelares, a medida que aumenta la edad, aumenta la probabilidad de embarazos gemelares. No está claro por qué. Esto es independiente de los técnicas de medicina reproductiva y por supuesto también por las técnicas de medicina reproductiva. Los embarazos gemelares múltiples tienen mayor riesgo de parto prematuro, de restricción, de síndrome hipertensivo y también de anemia. Pero dentro de los gemelares, los monocoriales, como ven ustedes aquí, tienen mayor riesgo, tienen edades gestacionales diferentes y tienen mayor riesgo de morir. Y ustedes ven que los monocoriales, tienen una edad gestacional menor del parto que los bicoriales. Y los monocoriales versus los bicoriales tienen más riesgo de pérdida, de muerte perinatal, de restricción, de parto prematuro y también de defectos mayores, como van a ver ustedes, 4 veces más defectos que los otros, y por tanto la probabilidad de niño vivo es significativamente menor. En Chile nuestra probabilidad es más o menos la misma que en todas partes, pero cada vez más hay embarazos múltiples en relación a las técnicas de fertilización asistida. Pero ya no tenemos ni los triples, ni los cuádruples, ni los quíntuples. La política de transferencia de 1, máximo 2 se está cumpliendo y realmente no tenemos múltiples de gran orden. La mayoría son por duplicación. Primera pregunta, en el bebé, cuando encontramos en primer trimestre uno más chico, uno más grande, ¿qué pensamos? ¿En una superfetación? ¿Se embarazó en 2 edades gestacionales diferentes? ¿Ponemos la edad gestacional del más chico, del más grande, de los dos? Y eso se solucionó. Hay que poner la del más grande, esa es la válida, el otro bebé es el que está pequeño, y eso nos permite el dating el fechaje del paciente. ¿Cómo hacemos el diagnóstico en el primer trimestre? 2 anillos claramente diferenciados con 2 sacos amnióticos, 2 embriones, pero con una gruesa capa que divide los 2 anillos vasculares, embarazo bicorial biamniótico. Puede
también en este mismo examen encontrar un solo saco gestacional con 2 sacos amnióticos adentro. Esto de que tienen que haber 2 sacos vitelinos o uno, la verdad que no, si bien embriológicamente de acuerdo a los libros se tenía que cumplir, la verdad que no. Tenemos monos amnióticos con 2 sacos vitelinos y biamnióticos con uno y viceversa, entonces no es del todo cierto. Lo sí cierto es que hay un solo saco gestacional y 2 sacos amnióticos. Y en los monoamnióticos hay un solo saco gestacional y un solo saco amniótico. Pero no interesa el diagnóstico aquí de cigosidad, sino lo que nos interesa es el diagnóstico de corionicidad, y para eso este signo lambda, que es esta cuña con una membrana un poco más gruesa, caracteriza que un embarazo sea bicorial, y el signo T, que es la membrana que es delgada y que no hay esta cuña trofoblástica y que parece una letra T, corresponde a un embarazo monoamniótico. Perdón, monocorial. El seguimiento. Y esto es bien claro, ¿cierto? Los embarazos dicoriónicos, que le midan en la barriga, que la pesen. Sí, muy importante, pero es muy importante que hagamos ultrasonido una vez al mes y veamos especialmente los tamizajes para trisomía y recordar medir el cuello en el examen de las 20 a 24 semanas en los embarazos gemelares bicoriales. Y en los monocoriales, cada 2 semanas, desde las 14 semanas en adelante, buscando asimetrías precoces de transfusión feto-fetal, como vamos a ver en algunos minutos, ver lo del cuello y preocuparse más adelante en el crecimiento fetal asimétrico. El crecimiento. ¿Qué hacemos con los bebés gemelares? En la década del 2000 y en la del 90, se acumuló mucho dato de embarazos gemelares y dijeron, bueno, si los gemelares son gemelares, están pesando menos, lo que hay que hacer es una curva para gemelares. Y se crearon curvas para dobles, estos son los únicos, para dobles, para triples, con dispersiones, con percentiles, etc. La verdad que el potencial genético de crecimiento, como hemos visto hoy, es único. Con un hermano inútero, con 2, con 3, con 4, con 5. ¿Ya? Lo que ocurre con los gemelares es que decrecen alrededor, crecen igual que los únicos, hasta más o menos las 32, 33 semanas y de ahí en adelante desaceleran, pero es porque no están cumpliendo a cabalidad su potencial genético de crecimiento. Y la restricción de crecimiento intrauterino se define primero en la ISUOC también, se utilizan las curvas de embarazo único, el percentil que se ocupa es el menor de 10, y la diferencia de peso es mayor del 25, pero preocúpese desde los 20 en adelante. Y esto es porque cuando ustedes calculan la diferencia de esta manera, este es el papelito de donde viene el número mágico del 20 o del 25. Es de este grupo y que lo que hace es en una cohorte de embarazos gemelares ver qué es lo que pasaba con los que tenían 10% de discordancia, sin diferencias, 18% de discordancia y sí hay diferencia en el resultado perinatal y por supuesto si es 20 o 30 es mayor la diferencia. Pero desde los 18 en adelante esto se cumple de esa manera y es por eso es que el 25 se dice si tenga ojo, pero desde los 20. Pero este es el papel y aquí vean ustedes nuevamente las diferencias a medida que va progresando la diferencia entre esta gente. Nuevamente aquí un poco lo mismo, los resultados perinatales. Ustedes ven que la discordancia cuando es menos de 18 no hay diferencia significativa y en cambio todas las diferencias son súper significativas entre el bebé grande y el pequeño cuando la diferencia es 18% o más, en los bicoriónicos y en los monocoriónicos. Aquí en un estudio hecho de solo gemelares, inglés y el Baskit y la Ganatán está ahí a cargo y vemos las curvas de más de 25%, 20 a 24, la siguiente es 15 a 20 y la siguiente es menos de 15% de diferencia. La curva de sobrevida presentan diferencias desde las 20 a 24, pero ojo, menos de 25, mayor de 25 la diferencia es tremenda o muy alta la mortalidad. ¿Qué es lo que pasa con estos bebés que
se ven afectados en el crecimiento, algunos muy precozmente. Como ustedes ven, este es un examen de 11 a 14 semanas, donde uno de los gemelos tiene una malformación, tiene un onfalocele, pero vemos que tiene una diferencia de tamaño que es abismal con su hermano. Eh, el más grande medía cerca de 70 y el otro medía menos de 44. Uh, ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuáles son las complicaciones posibles que podemos tener? Todos nos manejamos en las cifras de transfusión fetofetal, cuáles son las discordancias, pero se nos queda un poco afuera las malformaciones congénitas. Y las malformaciones congénitas son 3 a 4 veces más frecuentes en los embarazos múltiples, especialmente los monocoriónicos, que los embarazos únicos. ¿Y cómo podemos hacer el diagnóstico? Y la verdad que el diagnóstico, tanto en monocoriónicos como en dicoriónicos, tiene falsos positivos que son muchísimo más grandes que en la población general, tanto a través de los exámenes de translucencia nucal y bioquímica. La translucencia nucal puede ser signo de aneuploidía, pero puede ser signo precoz de una transfusión feto-fetal también. Entonces no sabemos qué está pasando. El DNA libre fetal no es del todo válido porque hay una doble carga, y por último vamos a ver cuál es el que está alterado. Entonces al final muchas veces hay que terminarlo funcionando. Vean ustedes en esta serie cómo las malformaciones llegaron a ser el 18% en los embarazos monocoriales. Pero el riesgo mayor de los gemelares es este, que es el parto prematuro, y por lo tanto tenemos que preocuparnos de este tema, y hasta hace poco no teníamos muchas cosas que ofrecer, y la verdad que hoy sí. Y uno es el riesgo de parto prematuro. Cuando el cuello mide menos de 25 milímetros, tiene un riesgo relativo de cerca de 10 veces, con una sensibilidad de un 35%. Nosotros estudiábamos qué nos pasaba en nuestra población, y nuestra sensibilidad es más o menos parecida, pero con un cuello de 28, menos que 30 pusimos aquí de números enteros, con una sensibilidad de un 39% y con un riesgo relativo también de cercano a 10. Y esto es lo que muchas veces pasa con los gemelares. Uno lo examina, presiona la barriga y tenemos esto, ¿ya? Un cuello que se abre. Y como hemos dicho otras veces en la mañana, durante este año Roberto Romero comunicó, o finales del año pasado, no este año, comunicó un metaanálisis con disminución de la posibilidad de parto prematuro alrededor de un 40% con el uso de progesterona vaginal micronizada en el grupo de gemelares. Y también el grupo de Nicolaides, por una parte, con los grupos americanos de Edwin Guzmán, comunicaron también al comparar población inglesa, evolución espontánea, población americana con cerclaje, también disminuía la posibilidad de parto prematuro en los pacientes con cuello corto. Pero vamos a lo que vinimos, y es el crecimiento asimétrico. Los embarazos gemelares bicoriales hay 2 masas placentarias, y en los monocoriales hay una sola masa placentaria. Los disigóticos, la división es temprana, y en los disigóticos son siempre 2 placentas, pero en los monocigóticos, cuando la división es antes del tercer día, también son 2 placentas. Son placentas independientes que tienen vasculatura separada. En cambio, en los monocigóticos, que se dividen entre el día 3 y el 9, vamos a tener placentas compartidas entre el 9 y el 13, monocoriónicos monoamnióticos, y después del 13 vamos a tener pago. Placentas compartidas, pero lo importante es esto, que la vasculatura está conectada, por lo tanto el riesgo que ya vimos, que es parto prematuro, que es lo más importante, pero tienen también los bicoriales posibilidades de que a uno le toque una placenta más chica y a uno le toque una placenta más grande, por lo tanto son restricción de crecimiento fetal discordante. La posibilidad ocurre lo mismo en los embarazos monocoriales, que el área placentaria sea menor de uno que en el otro, pero también hacen transfusión fetofetal, TRAP y malformaciones. No vamos a ocupar solamente de las 2 primeras. Y entonces lo que ocurre es esto. El primer problema es que puede tener un pedazo de placenta más chico, más grande, y el segundo problema, y esto da restricción de crecimiento selectivo, y el segundo problema son las comunicaciones vasculares, que nos puede dar el twin-to-twin, el TRAP y eventualmente el óbito fetal. ¿Cuál es el problema con los embarazos gemelares? Que hay comunicaciones que son veno-venosas, arterio-arteriales y arteriovenosas, que son estas que están acá, que cuando están desequilibradas se produce
discordancia en el flujo de las placentas y se produce eventualmente cuando hay diferencia de una transfusión desequilibrada, se produce transfusión feto-fetal, y cuando hay discordancia en el tamaño de las placentas, se produce restricción selectiva. Y por eso es que pueden coexistir. Los que han seguido esto, aparece que hay una transfusión feto-fetal y luego el líquido se normaliza, pero quedan asimétricos, o al revés, a veces son muy asimétricos, no tienen aspecto de transfusión feto-fetal y a veces aparece, o durante la evolución del embarazo aparece la transfusión feto-fetal. Entonces lo que ocurre es esto: hay siempre comunicaciones vasculares y si están equilibradas, no hay problema. El embarazo sigue bien, simétrico, no hay transfusión feto-fetal ni restricción selectiva. Pero cuando la transfusión es desequilibrada, se produce en un feto hipovolemia, oliguria, oligoamnios, y se produce un stack twin. Y el otro, que está hipervolémico, produce hidrops fetal, polihidroamnios y poliuria. Pero además hay una cosa agregada, que este bebé que está hipovolémico y que está el donante, que está hipovolémico, que tiene oligoamnio, está montando todo un sistema de alta resistencia y con alta cantidad de adrenalina que pasa también a los vasos de este otro bebé que es más grande y que si hace vasoconstricción puede hacer una insuficiencia cardíaca. Y por eso es que a veces se mueren por insuficiencia cardíaca el más grande. Y al morirse uno, se muere el otro también, porque el que sobrevive se desangra en el sano, y la posibilidad de que muera el más chico luego que muere el más grande es mayor que cuando primero muere el más chico y luego muera el más grande. Si esto ocurre antes de las 20 semanas, la posibilidad de que los bebés fallezcan, los dos, es alrededor de un 100%. Y entre las 22 y las 28 semanas es alrededor de un 80%. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la transfusión feto-fetal? La diferencia de tamaño no interesa. Y lo que sí interesa es que uno tenga un oligoamnio, bolsillo menor de 2, y el otro polihidroamnio, bolsillo mayor de 8 o de 10. Que las vejigas una no esté prácticamente y que la otra esté, y que el Doppler del ductus venoso o de la arteria umbilical esté o no alterado para el fichaje de acuerdo a la escala de Rubén. Así se puede ver la arteria umbilical. Y lo que se hace esencialmente en la cirugía, y esta es la técnica más nueva, es la de Salomón, que lo que se hace es ir a hacer láser de las comunicaciones y después se unen estos puntos con láser para evitar los pasos pequeños. Esto es lo que ha tenido, como ven ustedes, una sobrevida bastante similar, pero tiene mucho menos transfusión feto-fetal recurrente, 7% versus 1%. El TAPS, anemia policitemia, es de un 20%, en cambio acá es un 4%, un 16% versus un 3%, por lo tanto esta es la técnica que se está utilizando más que nada. Entonces se hacen estas cosas y después se une este punto con este punto, este punto con este punto, y se hace otro aquí, se une este punto con el láser, me refiero. Restricción selectiva, diferencia de peso, crecimiento peso o el menos 1 menos del percentil 10, la incidencia es más o menos el 10 al 15% y el pronóstico va a depender de la corionicidad. Si son monocoriales, si son bicoriales primero, es más fácil. Bueno, se murió uno, mala suerte. El otro va a seguir adelante, le tocó una placenta más chica, bueno, mala suerte. Si estamos en una edad y se comportan, su curva, cuando son circulaciones separadas, se comportan como lo que vimos con el mecanismo de adaptación fetal a la hipoxia. Y cuando estamos en un momento crítico, premortem o severamente dañado, uno debe decir, lo saco si estamos viables, o sabes que se va a morir, pero no tengo nada que ofrecerle y su hermano sano va a pagar la consecuencia. Hay que discutirlo con los padres siempre. En los monocoriales, en cambio, tenemos tres posibilidades. Tipo 1, Doppler normal; tipo 2, Doppler alterado; y el tipo 3, Doppler intermitente. ¿Qué es lo que ocurre en estos casos? Primero es que el riesgo es que uno de los bebés se muera, porque como les dije, si el bebé se muere, hay bradicardia, hipotensión, y el sobreviviente se desangra en el muerto y muere también. Causa, hipovolemia, hipotensión, muerte o daño. Pero
El bebé con Doppler normal y restricción selectiva, que cumple los criterios, más de 25%, uno bajo el percentil 10, etcétera, no hay polidroamnio. El Doppler está normal, tienen buen pronóstico, el seguimiento es semanal y la interrupción es después de las 34 semanas. Le tocó una placenta más chica, pero es poco, o las comunicaciones mejoraron la repartición de placenta y no va a pasar nada y vamos a tener un bebé sano. En el Doppler tipo 2, cuando el Doppler está anormal, ausente o reverso, la evolución es, veamos, cuándo se nos va a deteriorar. El 90% va a tener un deterioro severo con restricción de crecimiento intrauterino. En general no hay muertes inesperadas aquí, o sea, no es que el bebé un día estaba súper bien, el Doppler normal y al otro día se murió. Eso aquí no ocurre, siguen el camino, más rápido o más lento, como les contaba del caso inicial. La sobrevida es bastante más y en general entre 32 y 34 semanas hay que sacarlo. Y el problema, como siempre, es que hacen leucomalacia periventricular y tienen el mayor riesgo de tener estos bebés parálisis cerebral. En los tipo 3, en cambio, hay comunicaciones arterioarteriales y cuando hay comunicaciones arterioarteriales, el corazón de este y el corazón de este están moviendo la sangre para un lado y para otro, dependiendo de cómo se mueve la presión. Entonces, si tenemos un bebé que eventualmente se empieza a comprometer, lo que va a ocurrir es que el punto de igual presión desde la placenta se va a ir moviendo, en la medida que éste tiene presión menor, se va a ir moviendo más hacia este bebé y hasta el bebé sano. Entonces, el flujo intermitente no es que tenga flujo reverso un rato, no que esté a vaso contraído un rato y al otro lado no es que la placenta está un rato dañada y la otra no, sino que lo que identificamos son las pulsaciones de un bebé y al segundo siguiente el punto de igual presión. Tomamos los puntos de flujo del corazón de uno y del corazón del otro y eso se ve de esta manera. Un feto que tiene flujo reverso y mira el flujo reverso al minuto siguiente está normal y al minuto siguiente vuelve a aparecer y es que el punto, estamos midiendo junto el punto de igual presión. Y uno puede, en estos fetos con restricción, ir a ver dónde está el punto de igual presión. Y el problema que tienen es que hay una evolución no predecible y hay muerte inesperada en un día un 15%. Y créanme que esto es terrible porque uno dice, mire, ¿sabe qué? No sabemos qué va a pasar. Y al otro día está muerto. Y estaban el de pesos relativamente similares, etcétera. Entonces, aquí hay otro de los ejemplos, se fijan, tenemos las pulsaciones de uno y las pulsaciones de otro que se acoplaron, punto. ¿Ya? No es que hayan fenómenos hemodinámicos ni cosas terribles, que el no, aquí estamos midiendo en un minuto el de este y en el minuto siguiente al otro y están haciendo esto acoplados los flujos y los leemos como hacia un lado y hacia otro. ¿Qué es lo que hacemos con estos pacientes? En los tipo 1, manejo expectante en general. En los tipo 2, uno tiene la opción de, ¿sabes qué? Miremos, si veamos cómo nos va a ir. O ¿sabes qué? Separemos las placentas, por si uno se muere, no se desangre en el otro, ¿ok? Que es lícito. Y otra de las opciones que se hacen en los países donde el feticidio o el aborto está permitido es ocluir el cordón. Técnicamente mucho más fácil, se puede hacer por ultrasonido con una pinza bipolar y se liga el cordón y ya. Y en los tipo 3 no está claro. Si uno hace láser, se mueren más. La verdad, la oclusión, el otro feto muere igual. Entonces, o sea, de hecho uno está matando a la mitad de los fetos si hace una oclusión directamente. Entonces los resultados no han sido del todo buenos. Básicamente entonces, en gemelar monocorial con crecimiento asimétrico, uno mide los líquidos, si están anormales, está el bolsillo mayor de 8, mayor de 10, o el otro de 2, y la vejiga discordante, sí, transfusión feto-fetal. No, lo que uno tiene que hacer es, el peso de uno está bajo el percentil 10, hay una diferencia de peso menor del 25, si la respuesta es sí, restricción de crecimiento intrauterino selectiva. Si la respuesta es no, lo que hay que ver es seguir y ver cómo hacia dónde van a evolucionar. Por lo tanto, caso número 1, primigesta, gemelar, monocorial, biamniótico, 21 semanas, pesos asimétricos,
el gemelo 1 tiene 12 y el otro tiene 2. Vejiga presente, vejiga ausente. Umbilical y Doppler normal, ductus venoso anormal. ¿Conducta? ¿Conducta, doctores? ¿Ah? Láser, ¿por cierto? Ok. Láser. ¿Quiénes no tienen láser montado en sus países? Paraguay. Están sin láser. La verdad que depende del número, pero técnicamente esto no es una cosa tremendamente difícil. En Chile, como han salido o hemos salido de diferentes partes, todos hemos querido montarlo y de haber 1, 2, 3, 4, 5, 6 centros que lo hacen para 90 casos, de los cuales en forma efectiva se lo hacemos a 30 al año, repartido en 6 centros. Entonces, pero bueno, técnicamente no es difícil. Primigesta, lo mismo, mismos pesos, monocorial biamniótico y la bolsillo 8, bolsillo 6, vejigas presentes en ambos, Doppler umbilical anormal intermitente. ¿Qué hacemos? ¿Cuando hay láser sirve? No. ¿Cuándo a qué edad gestacional lo sacamos? 32 semanas. ¿Ya? Se madura y 32 semanas. 32 semanas se acaban las complicaciones severas, por eso se eligió esa. Si uno tiene no muy buenos resultados a los 32, hay que moverlo a los 34, pero esa ha sido un poco la cosa. Y si es VV y tiene los mismos líquidos amnióticos y el Doppler de umbilical es anormal, 530, 280, ¿qué hacemos? Expectante, ¿cierto? Y seguirlo hacia adelante. Muy bien, lo que quería mostrarles es que los embarazos gemelares, queramos o no queramos, todos los vamos a tener que ver. El ultrasonido de rutina tiene que ser cada 4 semanas en un grupo, cada 2 semanas en el otro. El seguimiento hay que mirar los pesos, los Doppler y los líquidos amnióticos. Cuando hay crecimiento asimétrico, especialmente en los monocoriales, deben preocuparse de ver si hay transfusión fetofetal, si hay restricción selectiva, si hay combinación de ambas o no, que pueden ir a un lado o a otro. Si hay transfusión fetofetal y tenemos menos de 26 semanas, hay que hacer láser. Si hay restricción selectiva, va a depender del tipo, si la sacamos solamente, si hacemos manejo expectante o eventualmente láser. Y en las restricciones en los bicoriales, en cambio, bueno, va a depender de la edad gestacional y discutir con la familia qué es lo que hay que hacer. Gracias por su atención y gracias. Y si hay preguntas antes de que nos vayamos nos vamos al café ahora, ¿verdad? Sí. ¿Si hay alguna pregunta para el doctor? Doctor. Doctor, que si aplica el mismo gemelar con un bebé acárdico, si aplica el mismo criterio de intervención o a qué edad, ya le digo esto porque hay nuestras mujeres algunas veces acuden a una primera sonografía tardíamente, 29, 30 semanas. Entonces, solo para ilustrar, si con un bebé acárdico que va a pasar lo mismo, que se va a transfundir, que va a transfundir ¿cuál es el momento ideal para uno hacer ese tipo de intervención? No pasa exactamente lo mismo, porque aquí hay un solo bebé vivo, no son dos. Es uno solo que está perfundiendo a dos, ¿ya? Entonces el problema es hipervolemia. De los gemelos TRAP, teóricamente, cuando la diferencia alcanza un volumen grande, se puede producir insuficiencia cardíaca. Entonces uno tiene dos opciones para esto. O lo hace ablación, se puede hacer con radiofrecuencia, se puede hacer con láser o se puede hacer con el polidocanol al lado de la vejiga. Tienen siempre arteria umbilical única. Hacerlo lo más precoz posible, semana 16, ¿ya? Porque cuando son más grandes, si tienen más de 26 semanas y hacen insuficiencia cardíaca, uno prefiere sacarlo. Porque el problema de estos bebés es que cuando se hace láser, mientras más grande es el láser, hay un trozo de cordón o de la comunicación arterio-arterial que queda hacia el lado del vivo trombosado. Y a veces se trombosan y eso hace que salió todo bien, estuvo todo perfecto y al otro día o una semana después o semana después se murió. Claro. Y la explicación es esa. Por eso es que hay que hacerlo lo más
precozmente posible. Bueno, Muchas gracias. ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Eso tiene una tasa de recidiva después de para la transfusión feto-fetal después de la coagulación con láser? La posibilidad de recidir, o sea, uno es que vuelva a hacer una nueva transfusión feto-fetal y la otra es que tenga una anemia policitemia. Eso se hace con lo que decía Roberto de la cerebral media, etcétera. Si está en edad de láser, reláser. Y si ya se pasaste de la edad del láser, hay que o hacer amniodrenaje o sacarlo directamente. Y la edad va a depender del aneo de nuevo. Si es 28 semanas, si es 27 semanas, porque la mortalidad solo del procedimiento tiene mortalidad y ya va a ser la segunda, entonces hay que pensarlo bien. Pero si le hiciste a la 16 y lo hizo a la 18, está súper claro, hay que volver a hacerle el láser nomás. ¿Ya? Roberto. Tuvimos una casuística curiosa en el mes pasado. Hubieron 3 casos que se reportaron en la Sociedad de Fetos Acárdicos en diferentes centros. Y bueno, 2 de ellos los atendí yo. Entonces, la pregunta es, ¿a qué momento, hasta cuándo se puede esperar para hacer, o qué signo en el feto sano debemos esperar para ir a decir ya, hasta aquí? Mira, depende, hace la insuficiencia cardíaca por el tamaño. Cuando son tan grandes o más grandes que el feto vivo, es mejor hacerlo y lo antes posible. Ojalá semana 16 ya ir a hacer esta cosa y ojalá con radiofrecuencia o con láser percutáneo. Y ya, ese es el método con menor morbilidad. Pero si son pequeños y tú no quieres hacerlo, no se hace, no va a ser insuficiencia cardíaca, porque la insuficiencia cardíaca depende de la volemia total, de la hipervolemia total, y la hipervolemia depende si es chiquitito el cardio o es grande. Entonces, uno puede, si es pequeño, hacer un manejo conservador y los signos de insuficiencia cardíaca, comillas, precoces, antes de que el ductus venoso se altere, antes de tener insuficiencias valvulares, antes de que caiga el TEI, antes de que caiga en hidrops, puede ser polihidroamnio. ¿Ya? El polihidroamnio. Tiene una hipervolemia este bebé y orina mucho y se empieza a tener líquido amniótico aumentado. El sano, claro. El único que hay, si el otro está muerto. O si hay un poquito de derrame pericárdico, uno sí sabes que va a haber que hacerlo. Aquí no tenemos vuelta.